¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al episodio número 20 del podcast de May. O sea, no lo puedo creer, ya vamos por el episodio número 20. Ya nos estamos acercando a despedirnos de esta segunda temporada. Ya estoy planeando la tercera temporada. En la tercera temporada quiero como hacer algo distinto. No cambiar tanto el formato, porque realmente este formato me gusta bastante, pero sí me gustaría hacer algo distinto y que podamos probarlo. Tú sabes que yo soy de esas personas que a mí me gusta probar cosas. Entonces, si no funciona, pues no funciona, pero yo no me voy a quedar con las ganas para saber si funciona o no. You know, honey. Entonces, por eso es que para la próxima temporada hay algunas sorpresitas y espero que te guste. Yo siento que te va a gustar porque la verdad es que es súper auténtico como me gusta hacer a mí las cosas, y yo siento que vas a tener igual la misma, el mismo espíritu, la misma esencia que el podcast como lo tenemos actualmente. Quiero agradecerte por estar, porque siempre recibo mensajes: May, escuché tu podcast esta semana, me encantó, gracias por la inspiración, gracias por abrir tu corazón, gracias por mostrarte tan humana. Y la verdad es que, Honey, este espacio es para eso, ¿sabes? Este espacio es un espacio para mostrar el corazón que no se puede mostrar en otro lugar. Primero porque no hay el tiempo, los formatos no son iguales. En cambio, el formato de podcast tiene esa cosa como que hace clic, como me dijo alguien que escucha el podcast siempre y es uno de los fans número uno de este podcast. Siempre, todas las semanas, no espera que yo avise en las redes, tiene las notificaciones de Spotify para que le avise. Tengo que decirlo y voy a mandarle un saludo porque siempre está como muy pendiente y ya me dijo que va a extrañar mucho el podcast. Así que, Tomás, gracias por siempre escucharme y darle esa definición al podcast de May tan linda. Habiendo hecho esta introducción que no era para nada lo que tenía planificado. Es que yo soy así, yo soy espontánea, honey. No era para nada lo que tenía planificado. Sí quiero decirte que este episodio, que es el 20, es un episodio que va a tener muchas verdades incómodas. Entonces, quiero que sepas que este episodio probablemente, espero que te guste, pero probablemente no te va a gustar. Entonces, desde ya te digo que yo te quiero, tú me quieres, te quiero yo, tú a mí, somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Hasta ahí me acuerdo de la canción de Barney, no me acuerdo más, ¿qué me pasó? Pero sí, mi cariño yo te daré, ¿no? ¿Cómo es así, no? Bueno, no importa. El asunto es que aquí nos vamos a querer para siempre. Pero este episodio va a ser un poco más corto. Siempre digo de que va a ser más corto, pero siempre termina siendo el doble de largo, pero no importa. Yo voy a hacer como que este va a ser más corto de lo normal, porque es un episodio que está lleno de muchas verdades que no te van a hacer sentir muy cómodo ni muy cómoda, pero que son necesarias para poder estar en este mundo del emprendedurismo, y son necesarias para el aprendizaje que nosotros como creativos, como dueños de negocio, necesitamos para seguir hacia adelante. Hay temas que son incómodos de hablar, pero que son muy necesarios, y este es uno de ellos. ¿Y de qué te voy a hablar en este episodio? Así que agárrate bien los pantalones, la falda, la chancleta, el pelo, lo que tú quieras. Te voy a hablar de los demás. Oh my God, sí. Y no voy a hablar de los haters, porque ya hemos dedicado un episodio entero a los haters en la temporada pasada. Lo hicimos ahí y la verdad es que fue espectacular. Probablemente volvamos a hablar de ese tema en algún momento de la tercera temporada, pero en esta temporada, o sea, por lo menos en este episodio, no vamos a hablar sobre eso. Pero una de las cosas que sí quiero que hablemos es de hablar de los demás. Mira, yo llevo muchos años en este negocio y yo me he encontrado con todo tipo de cosas. Me he encontrado con gente que hable mal de mí, con gente que hable bien de mí, con gente a quien yo incluso he hablado de otras personas, gente que yo no esperaba que hablara de esa forma de mí. O sea, yo me he encontrado con todo. Y también me he encontrado con que mis alumnas y alumnos les pasa exactamente lo mismo. Así que te puedes imaginar que es algo con lo que yo tengo que vivir todo el tiempo y con lo que yo he tenido que construir mi negocio, como tú también seguramente lo has tenido que hacer. Pero esta vez yo quiero que nos pongamos desde el lado como no de la víctima, sino del victimario. ¿Por qué? Y quiero que hablemos de este tema porque yo quiero que tú comiences a ver a tu competencia, a tu colega, desde otro lugar.
desde otro ámbito, desde otra perspectiva, ¿ya? Te voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo estaba estudiando en la universidad hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando Derecho en la universidad normal, era una chica muy chiquita, tenía 17 años, 18, cuando entré a la universidad, y yo tenía una compañera que tenía un apellido muy rimbombante en Panamá, de esos apellidos rimbombantes de Panamá. No voy a decir el apellido porque no viene el caso, lo que importa aquí es la historia. Y yo a esta compañera tenía un auto, tenía chofer. Tenía chofer. Después no dejó de tener chofer porque ya comenzó a tener auto, tenía un auto maravilloso. Vivía en uno de los lugares más finos de Panamá. Tenía ropa espectacular, zapatos espectaculares. Yo tengo una debilidad por los zapatos, así que para mí los zapatos eran importantes. Carteras espectaculares. Tenía amigas que todas se veían preciosas. Y aparte de todo eso, era bonita, era preciosa y le iba perfecto en la universidad. O sea, le iba espectacular. Podía comerse 5 chocolates y no engordar, pero absolutamente nada. Yo veo un vaso de agua y engordo horrible. Entonces, te podrás imaginar, yo toda la vida fui así. Y para mí era como que yo la admiraba un montón y yo lo único que pensaba era, yo quiero ser como ella. ¿Por qué yo no puedo ser así? ¿Por qué yo no puedo tener la vida que ella tiene? Hello, no es que yo tenía una mala vida y ahora vas a escuchar el cuento. No es que yo tenía una mala vida, pues simplemente yo en mi inseguridad, en esa cosa de siempre querer compararme con el de afuera, en esa cosa de querer comparar mi vida, de que no tengo todo esto, con esta persona que tiene este montón de cosas, que me pasaba, porque yo era muy chica, o sea, es normal que a una persona que es chiquita le pase algo así, o sea, que tenga ese pensamiento. Y yo me acuerdo que un día, yo tenía, más o menos teníamos como 6 meses ya de estar en la universidad. Eh, mi papá me llevaba a la mañana, pero yo me volvía a casa o sea, en bus, o en transporte público, o me volvía, o alguna amiga me ayudaba a llegar a un lugar cerca de mi casa y yo me iba caminando, o sea, o le pedía el favor a alguien, o sea, como sea. O sea, pasaban muchas cosas, pero yo tenía que llegar a mi casa de alguna forma. Y yo me acuerdo que un día estábamos sacando copias en la universidad, estábamos así en una ventanilla y teníamos que sacar copias de leyes y esas cosas. Y otra de mis compañeras, otra amiga mía, comenzamos a conversar y me dice mi compañera a mí, ay, vamos a ponerle nombre, no vamos a ponerle nombre, ay, la otra muchacha me dice, ay, qué alegría me da ver vamos a poner un nombre porque no era su nombre, pero vamos a ponérselo a Fátima. No es el nombre de ella verdadero, pero te lo digo de todas maneras, porque necesito un nombre para poder seguir la historia. Entonces, ella decía, ay, mira, qué alegría me da ver a Fátima. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Yo como que, sí, yo quiero saber como algo jugoso, tú sabes, ¿no? Dice, ay, no, lo que pasa es que ella era bien pobre. Y yo me quedé como así. Yo es que tírame más data, yo necesito saber más. No, es que ella era bien pobre, entonces, porque su papá la abandonó cuando ella era chiquita y su papá le dijo que no la quería más y por eso la dejó. Y ella no quería, porque él nunca quiso ser papá y cuando ella nació, él no soportó, ya a los 10 años, él la abandonó. Cuando ella me contó eso, yo me quedé helada. Mi cara yo creo que se transformó, porque yo me quedé como, ¿qué? Que no tiene nada que ver, o sea, o sea, que un papá, o sea, estas cosas son historias normales que pasan, o sea, yo no estoy juzgando esa historia particularmente, sino que quiero que entiendas la moraleja detrás de todo esto. Y luego de eso, ella me dice a mí, sí, después la mamá se casó con este señor que tiene este apellido importante, pero ese realmente es el padrastro, ese no es el papá. Entonces, convengamos que yo estudié en una universidad donde la gente se conocía todas entre ellas y yo no conocía a nadie, entonces nadie, o sea, yo era un cero a la izquierda,
Y todos ellos se conocían entre ellos porque todos ellos venían de las mismas escuelas. Yo venía de una escuela totalmente distinta. Y claro, cuando ella me cuenta todo eso, yo dije, pero ¿tú cómo sabes todo eso? Dije, no, porque oye, acuérdate que nosotros estudiamos juntas en la misma escuela, nosotros nos graduamos juntas, nos recibimos juntas y nosotros por eso entramos juntas a la misma universidad. Entonces yo me quedé como que, claro. Y ella le dice papá, pero eso no es su papá, ese es su padrastro. Entonces, claro, a ver, en la parte dramática, a lo Thalía y a lo María Mercedes, para servirle a usted, que me está contando mi compañera, que sí, que era una chismosa. O sea, vamos a decir las cosas. Vamos a decir las cosas como son. Ella era una chismosa, porque yo no le pregunté nada de eso. O sea, yo ni por ahí, o sea, no me interesaba. Sí, era una chismosa. Todo lo que me dijo era 100% verdad, porque después yo lo confirmé con otras compañeras, porque yo no me podía quedar con esa información a medias. Una vez abogada, siempre abogada. Pero convengamos que sí, que era una chismosa. Pero, quitando la parte esa del chisme y la cosa, me acuerdo que ese día, cuando ella me contó todo eso, fue como que yo me quedé helada, pero no por la situación de mi compañera, de Fátima, porque esa era la situación de ella, o sea, era una situación única de ella, muy, muy particular, que le pudiera haber pasado a cualquier otra persona. Pero yo me quedé helada fue porque lo único que yo pensé fue, y yo lo único que hago todos los días que vengo a la universidad es compararme con ella. Y yo tuve la fortuna y la bendición de que mi papá no me abandonó. Sí, yo no tengo el mejor auto, yo no tengo un apellido rimbombante, yo no tengo un chofer, yo no tengo zapatos de marca, yo no tengo ropa tal, o sea, zapatos de marca, estoy hablando de diseñadores grosos, grandes. Si yo no tengo eso, yo compro zapatos en BBB, que en Panamá significa bueno, bonito y barato. Que son zapatos como baratos. Y yo pensaba eso, decía, yo compro yo compro en lugares que son o sea, que no son rimbombantes, ni nada por el estilo. No me va tan bien en la universidad. Yo engordo por existir nada más. No soy tan bonita, pero yo tengo un papá que siempre me quiso. Y me quiso, punto. Entonces, cuando yo tuve esa regresión, o sea, como que tuve esa epifanía, fue como que en ese momento yo aprendí a no volverme a comparar. Y esa escena que pasó en el 2004, porque esto pasó en el 2004, esta escena que pasó en el 2004 me ha acompañado hasta hoy, hasta este lugar, hasta este momento. Y a ver, que no se malinterprete la historia que te acabo de contar, ¿ok? Que no se malinterprete. Yo lo que te quiero dar a entender es que muchas veces nosotros estamos tan ensimismadas e ensimismados en lo que quisiéramos tener y no nos damos cuenta de lo que ya tenemos. Por ende, comenzamos a cometer errores y en lugar de querer aprender o saber cómo lograr eso, lo transformamos en por qué ella o él tiene todo eso y yo no. Y allí caemos en el juego interminable de la comparación y en el juego interminable de, lo que voy a decir es horrible, de alguna forma sentirnos mejor menospreciando al otro. Te dije que este episodio no te iba a gustar. Y quiero que sepas que todos hemos caído en eso. No tú, ni yo, no todas las personas. Porque de alguna manera, de alguna forma, queremos como justificar esa cosa que quisiéramos tener y no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cosas como, por ejemplo, si es tan buena o es tan bueno, yo no entiendo por qué cobra tan barato. ¿Y a ti qué te importa? Y es lo que yo siempre digo, y eso yo lo aprendí bien, eso lo aprendí muy bien con mi competencia. Si es tan bueno, ¿por qué cobra tan barato?
Y yo siempre respondo de la misma forma. ¿Y a ti qué te importa? Si el que lo está cobrando es él o ella, no eres tú. Que cobre lo que tenga que cobrar. Ya está. Cobra tú lo que tú tengas que cobrar. No, lo que pasa es que, qué mal fotógrafo que es. Y mira cuánto cobra. Tanto cobra por esas fotos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y cuál es el problema? ¿A ti qué te importa? O caemos en el juego, que es común, y yo lo aprendí muy bien, sobre todo a las malas. El juego común, lo aprendí en la pandemia esto, Ojo, que lo aprendí en la pandemia. Caemos en el juego de, pero esta persona nada más sabe vivir en descuento y promociones, pero tú no sabes si esa persona no está vendiendo lo suficiente para pagar el colegio de sus hijos, para poder comprar la comida de la casa, para poder pagar las cuentas de su casa. Y algunas veces tiene que perder su ego y su orgullo para poder alimentar a su familia. Pero tú estás del otro lado, sin conocer absolutamente nada de eso, sin conocer nada, juzgando. Oh my God. Yo creo que en este momento ya tú me apagaste, ya te fuiste, me odiaste y tú no vas a escuchar ningún otro episodio nunca más en la vida. Y si eso sucedió, Oni, perdóname, pero no lo digo de maldad, te lo digo porque todos hemos pasado por ahí. A mí en la pandemia me pasó que fue en los momentos, me han juzgado siempre mucho, pero me pasó en la pandemia que yo tenía cursos armados a nivel internacional, o sea, de manera presencial, e iba a viajar a muchos lugares. La pandemia llegó, se cerraron las fronteras, nos pusieron en cuarentena, yo tuve que devolver todo ese dinero a todas las personas y tuve que empezar a trabajar para poder devolver ese dinero. Pagar las cuentas de mi casa, porque las cuentas en la casa se tenían que seguir pagando, pagar las cuentas de la casa y trabajar para pagar a esas personas el dinero, porque ese dinero yo lo había usado, entonces yo lo tenía que reembolsar. Pues yo no podía quedarme con el dinero de esas personas, porque ellos no tenían la culpa de la pandemia y tampoco teníamos, o sea, yo no tenía la culpa de que a ellos les tocara la pandemia, o sea, ellos también iban a dejar de trabajar, ellos también, o sea, eran fotógrafos que también se habían quedado sin trabajo porque había venido la pandemia. Entonces, imagínate yo estar sola acá en Argentina y decir, ok, ahora yo cómo hago. Y tenía unos cursos no viejos, pero tenía unos cursos que había grabado justamente un año antes y eran unos cursos que yo no había vendido nunca. ¿Y qué hice? Los vendí muy baratos. ¿Y tú sabes cuánta gente me criticó por eso? Y a mí me dolía mucho porque yo lo único que quería, yo no le di explicaciones a nadie, pero yo me acuerdo que yo los vendía a $10 esos cursos, a $10, a 500 pesos argentinos. $10 americanos. Y yo los vendía a ese precio porque yo necesitaba el dinero urgente. O sea, yo necesitaba ese dinero. Yo necesitaba, no tenía, o sea, tenía ahorros, sí, por supuesto que tenía ahorros, claro, pero no iba a poder vivir de ahorros por mucho tiempo. Entonces yo lo necesitaba. Y yo me acuerdo que o sea, yo recibí muchas críticas porque me dijeron, ¿cómo vendes cursos tan baratos? Tu marca se va a ver, se va a trastocar, la gente después no va a querer hacer cursos contigo porque cobras demasiado barato. Y yo lo único que tenía en mi mente era, si tú supieses que yo tengo que pagar cuentas, no me juzgarías de esa forma, pero yo no daba explicaciones porque nadie se merecía mis explicaciones. Eso era para mí y solamente para mí y para mi familia, que sabían que estábamos pasándola mal porque era la pandemia. Y en todo esto yo seguía haciendo seguía haciendo vivos y estaba ahí pendiente. Y la gente pensaba, pero esta tipa está feliz de la vida, con todo es siempre positiva. Pero cuando yo terminaba ese vivo, yo decía, Dios mío, que este vivo haya funcionado para llegar a más gente, para que más gente me conozca, para que después si yo saco en algún momento otro curso me compren, porque todavía hay cuentas que hay que pagar. O sea, todo esto pasaba mientras usted dormía, por decirlo de alguna forma. Todo esto pasaba y
yo en la pandemia aprendí que yo no iba a juzgar nunca a nadie más por cómo cobraba, por cómo hacía su trabajo. A ver, que hay cosas que están mal, sí, las cosas como son. Que hay cosas que no se deben hacer, pues sí, hay cosas que no se deben hacer. Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, si tú ves que una persona está haciendo su trabajo y no te afecta a ti y no afecta a nadie más, entonces ¿para qué te metes? No juzgues. Pero entonces ahí viene el retruco, porque la gente siempre me dice, no, pero lo que pasa es que dañan el mercado. Esa frase yo la detesto horriblemente. O sea, la detesto. O sea, te lo tengo que decir. Una vez un amigo me preguntó, ¿cuál es tu frase, la frase que más odias dentro del mundo de la fotografía? Y dije, que otros dañan el mercado. Odio esa frase. O sea, no la soporto. Porque, porque cuando tú dices esa frase, tú estás poniendo una excusa y la responsabilidad de que tú no tienes estrategia de marketing, de que tú no tienes estrategias de negocio, que tú no tienes estrategias de crecimiento, que tú no tienes estrategia de visibilidad. Tú estás poniendo toda esa responsabilidad en los lomos de otra persona que ni siquiera sabe que tú existes, que está trabajando por su pan, que está trabajando por su familia, que está trabajando por sus propias metas y por sus propios sueños. Y tú estás ahí sentado y que, no, lo que pasa es que cobran menos y dañan el negocio. Bueno, pero, a ver, ¿y qué te vas a quedar con los brazos cruzados mientras tú ves que supuestamente dañan el negocio? Nadie te está dañando ningún negocio. Ay, Dios mío, me van a matar, pero no importa. Nadie te está dañando ningún negocio. La única persona que se está haciendo daño eres tú misma, tú mismo. Porque tú estás pensando de manera mediocre. Quiéreme, yo te quiero, ¿viste? Yo te quiero, no dejes. Ok, tengo que respirar porque siento que me vas a odiar para siempre, pero no importa. No importa, yo estoy dispuesta a correr el riesgo, porque yo te tengo que decir la verdad. Tú estás pensando mediocremente, porque tú estás poniendo todo eso que tú tienes que hacer el trabajo lo tienes que hacer. No importa si la otra persona cobra menos, si cobra más, si hace mal trabajo, si trata mal a los clientes, si sube cosas fuera de precio normal, ¿cómo se dice? Si saca 500 promociones, si sale mejor set acá, mejor set allá, si paga publicidad, si no paga publicidad. Ese no es tu problema. Tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que dejar de fijarte en lo que está haciendo la otra persona y dejar de estar hablando de lo que hace la otra persona. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que vive la otra persona. Tú no sabes el camino y el proceso que esa otra persona está pasando, como me pasó a mí con Fátima. Yo quería hacer eso, yo quería lograr eso. Después me di cuenta que yo tenía un montón de cosas que no le estaba sacando provecho. Entonces, vamos a ponernos serios, vamos a decir las cosas como son y vamos a ser sinceras y sinceros. Vamos a ser honestos porque para eso es este episodio, para la honestidad, para las verdades incómodas, para esas cosas que nadie quiere hablar, porque nadie habla de esto en ningún lugar. ¿Por qué? Porque te caen a piedrazos. Pues está bien, tú me quieres caer a piedrazos, cáeme a piedrazos, no me interesa. Pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es que nos hemos refugiado en el mira cuánto cobra, mira cómo lo hace, en lugar de refugiarnos en cómo lo voy a cobrar, cómo lo voy a hacer. Fíjate lo que tienes tú en tus manos para hacer. Y esa es la diferencia entre los fotógrafos y las marcas que subsisten en el tiempo, con las marcas que destacan, porque son marcas, son dueños y dueñas de negocio que están viendo y velando por su negocio, no por el negocio del otro. Cuando entiendes ese concepto, dejas de querer tener lo que Fátima tiene. Y empiezas a buscar lo que tú puedes y sabes que puedes alcanzar. Por eso, todo bien. El chisme es delicioso. Tú y yo lo sabemos. El chisme, riquísimo. No nos gusta, pero ¿cómo nos entretiene? Por supuesto que sí. Pero no te quejes en el chisme, honey.
No pongas tu responsabilidad en un chisme. Tu responsabilidad no es hablar de otra persona. Tu responsabilidad no es solamente compararte con otro. Mira, mi negocio no es tan grande como yo quisiera. Yo te voy a decir bien honesta. No es tan grande como yo quisiera y tú lo ves enorme. No es tan grande como yo quisiera. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De los otros? ¿Que sí han alcanzado cosas que yo no he alcanzado? No. La culpa es mía. Porque probablemente en ese transcurso de tiempo yo he pensado nada más en lo que me falta y he hablado de otra gente que ha alcanzado cosas que a mí me gustaría alcanzar, pero no me he fijado en el propio proceso de esa persona. Hay gente que es buenísima, es espectacular, pero a veces tiene un proceso que tú no estás dispuesto a pasarlo. Entonces, tú quieres tener todo lo que ese fotógrafo, esa persona que tú admiras, tiene, ¿verdad? Te encantaría, me encanta. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a pasar por el proceso que esa persona pasó? Si tú estás dispuesto, bueno, adelante. Pero es muy probable que no lo estés. Por eso, basta. Basta. Y esta vez yo no te estoy diciendo, no le voy a hablar a tus sentimientos ni a la parte almática de tu negocio. Yo no le voy a hablar que no te compares, tú eres suficiente, todo lo que tú tienes lo vas a lograr. No. Yo no te voy a hablar desde esa parte, como se dice en Argentina, y no sé si esa es una mala expresión, pero si es una mala expresión, ustedes me la disculparán, los argentinos que escuchen este podcast. Y si no es una mala expresión, bueno, pues, pero a mí me encanta esa frase que dice, yo no te voy a dorar la píldora. Es decir, que yo no te voy a dar golpecitos en la espalda ni hacerte trenzas para que la verdad la entiendas. Yo no vengo aquí para eso. Yo vengo para enfrentarte con la realidad de lo que es realmente emprender. De lo que es enfrentarte con la verdad de la milanesa. Que las cosas no son como parecen. Que si tú no estás dispuesto o sea, tú admiras a otra persona y lo único que tú haces es mirar cómo la otra persona lo hace y no te estoy hablando de copiar a la otra persona, simplemente de mirar cómo lo hace y aprender de esa persona en lugar de decir, pero mira cómo lo hace, mira lo que cobra. ¿Y a ti qué te importa? El proceso es tuyo. Eso sí, yo conozco una persona que yo admiro muchísimo. Admiro mucho su trabajo, admiro muchísimo su empuje, su ímpetu. Pero cuando yo conocí el proceso de esa persona, que yo me di cuenta que esa persona no podía manejar bien sus emociones, que vivía constantemente con pánico, con estrés, yo me dije a mí misma, tú no estás dispuesta a pasar por ese proceso. ¿Para qué tú quieres tener eso? Pasa por tu propio proceso tranquila. Volvió otra vez la historia de Fátima en mi vida. Y muchas veces, y ya para ir cerrando y terminando, porque siento que te he dado mucho palo hoy, pero muchas veces nos escudamos en el, mira cómo lo hace, qué le pasa. Nos escudamos en eso. Y si tú quieres tener esa mentalidad, yo no te voy a juzgar, para nada. Pero sí te lo tengo que decir, es una mentalidad mediocre. No te voy a juzgar, pero es mediocridad. La mentalidad de campeón, y que tú dirás, ay, pero bueno, campeón, o sea, esa palabra. No, es que no hay otra palabra para decirlo. La mentalidad de campeón es entender que hay gente que lo hace mejor que tú, que hay gente que es más talentosa que tú, que hay gente que sabe vender mejor que tú. Pero eso no significa que tú tengas el derecho y el permiso para criticar cómo hacen lo que hacen o por qué lo hacen. Tú no tienes ese derecho, ni tú ni nadie, o sea, ni yo. O sea, cuando yo digo tú, estamos hablando tú y yo, ¿no? Yo tampoco tengo ese derecho. No tenemos ese derecho, porque la mentalidad de campeón es el que piensa, yo
Me gusta lo que veo. Quisiera hacer eso. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo? En lugar de, mira lo que hace, ¿por qué lo hace? ¿Quién sabe qué tuvo que haber hecho para lograrlo? Yo no quiero ser esa persona. Honey, que tu mentalidad pasemos de mediocre a campeón. Mentalidades mediocres a campeones. ¿Por qué? Porque el campeón es el que trabaja duro y no pone excusas, no dice dañan el mercado. El campeón es el que dice cómo yo hago para mejorar mi propio mercado. Que no le importa lo que hace el otro, que cobre lo que les dé la gana. ¿Tú crees que yo llegué hasta donde yo estoy acá? Con lista de espera todos los años, con más de 200 clientes por año, con estudiantes, con una academia. ¿Tú crees que yo llegué aquí donde yo estoy solamente fijándome porque cómo hacen los otros las otras cosas? Yo llegué aquí donde yo estoy porque yo me puse así, mirando para adelante, para adelante, para adelante. A veces me dan ganas de ser mediocre. Sí, por supuesto, porque yo soy un ser humano, yo sigo siendo una humana que está detrás de un negocio. Sigo siendo una humana, pero después me acuerdo, no, tengo que seguir hacia adelante. No puedo fijarme en lo que hacen. No puedo fijarme como que me faltan cosas. No, lo que yo tengo es bueno, lo que yo tengo es suficiente. Yo lo puedo lograr y tengo que dejar de ser tan mediocre, de poner mi responsabilidad en las manos de otra persona cuando solamente es mía esa responsabilidad. Honey, espero que no me odies. Espero que hayas llegado hasta el final de este episodio, por lo menos queriéndome un poquitito. Y si no me quisiste demasiado, nos vemos en el próximo episodio. Te prometo que va a ser más bonito. Pero sí decirte que ni tú ni yo estamos solas ni solas en esto. Hey, nosotros somos un equipo que nos da ganas de hacer mediocre a veces. Child, claro que sí. Nos da un montón de ganas de ser mediocre, por supuesto. Pero también tenemos la posibilidad y podemos tomar la decisión de ser campeones. Y yo no estoy diciéndote que ser campeones es como decir que te creas que eres el mejor de todos los que hay mejor. No. Siempre va a haber gente mejor que tú. Siempre. Mentalidad de campeón es el que pone sus metas antes que sus sentimientos. Yo quisiera tener todo lo que otras personas que yo admiro lograron. Yo quisiera un montón. Pero no me puedo quedar en el quisiera. Tengo que mover mi mente, mi corazón, mis energías al cómo puedo hacerlo. Ahí está el meollo de la cuestión, ahí está el núcleo, ahí está el asunto. Y ahí está lo que te diferencia de otros emprendedores. ¿Tú quieres inspirar a más gente? Aprende estas lecciones duras y date cuenta, honey. Date cuenta que tú tienes cosas oscuras dentro tuyo. Son cosas oscuras. Pero también date cuenta que esas cosas oscuras pueden mejorar y puedes darle un poquito de luz. Honey, te quiero un montón. Espero que me sigas queriendo a estas alturas del partido. Te quiero muchísimo. Gracias por acompañarme en el episodio número 20. Si te gustó este episodio, mándame un mail, mándame un mensaje de Instagram. Déjame saber. Escríbeme debajo de YouTube. Escríbeme debajo de Spotify del episodio. Déjamelo saber. Yo voy a estar muy feliz de leerte. Gracias por acompañarme hasta acá. Sé que este episodio no va a ser uno de los favoritos de todo el mundo, pero hay verdades incómodas que se tienen que decir. Y ya sabes, no mediocres, siempre campeones. Un beso, honey. Be fantastic.